Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia. No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti, mi amado, mi amado. Yo soy la tsunami.
que Dios me le bendiga y quiero darle un saludo a todos ustedes. Quiero que los que vienen por primera vez se sientan como en casa. Mi nombre es Pastor Joan Mora para servirle a usted y al Señor y queremos que usted pueda alabar al Señor en la tarde de hoy. Este lugar se ha dedicado para darle la gloria y la honra a Dios. Así que si usted quiere conocer de ese Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios que va a venir por su iglesia también, pues este es el lugar perfecto. Y espero que usted pueda abrir su corazón y que siempre escuche la voz del Espíritu Santo. No la voz del hombre, sino la voz de Dios a través de su palabra. Vamos a orar y yo quiero que usted prepare su corazón, que escuche al Espíritu Santo y le diga al Espíritu Santo: Señor, háblame lo que necesito oír. No lo que quiero oír, sino lo que yo necesito oír para acercarme más a ti. Señor, ahora venimos delante de tu presencia, Padre. Alabamos y glorificamos tu nombre. Te doy gracias, Padre, por tu palabra, porque ella es una luz, Señor, en nuestro camino, una lumbrera, Padre Celestial, que nos indica el camino, y te damos gracias, porque un día tu Espíritu Santo nos demostró, Señor, que realmente te necesitábamos, que realmente necesitábamos estar en tu diseño, y tu diseño es perfecto, Señor, es lo que nos da vida. Te damos gracias por tu palabra y ahora yo te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que tome, Señor, control de esta meditación y que podamos aprender, Señor, para equipar a los santos para el ministerio. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, una vez más, quiero expresar la bienvenida a todos los que vienen por primera vez. Y bien, hoy estamos culminando esta serie de Conforme al Corazón de Dios. Y espero que usted haya preparado sus corazones también durante todas estas 4 series que hemos dado. Hoy vamos a finalizar. Y yo quisiera que usted vaya analizando su vida, porque como dice el Salmo 15, ¿quién entrará al altar del Señor, ¿verdad? Al santuario del Señor? Como dice el Salmo 15, aquel íntegro de corazón. Aquel íntegro de corazón, y así comenzamos esta serie. ¿Y quién no quiere estar delante de la presencia de Dios? Todos queremos estar delante de la presencia de Dios, incluso aún los pecadores, porque quieren tener un beneficio de ese Dios todopoderoso, si creen en Él, por supuesto. Pero, hermanos, Dios está aquí y nos está abriendo las manos, los brazos, diciéndonos: realmente yo quiero que usted entre al altar de Dios. Realmente Dios mandó a su Hijo Jesucristo y creó una provisión para nosotros. Si nosotros buscarla, creó la provisión para que nosotros pudiéramos entrar a ese lugar santo delante de Dios, porque Dios quiere habitar entre nosotros y ese es el plan de Dios, y realmente se va a cumplir. Es una profecía que se va a cumplir. Vemos todos estos tiempos cómo Dios está trabajando y las profecías se están cumpliendo. Así que preparemos nuestro corazón y vamos a ir a esta última parte, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a entender. Vimos el primer domingo acerca de la integridad de corazón. ¿Cuál es el corazón que va a entrar a la presencia de Dios? Ese corazón íntegro. Luego vimos también una fe que no se mueve, ¿verdad? Una fe que está fuerte todo el tiempo, y aprendimos una palabra del español antiguo de la Reina Valera del 1960, longanimidad, ¿se acuerda? Que tenía el significado de resistencia, ¿verdad? Capacidad para resistir. Esa capacidad para resistir la prueba. Y bueno, el domingo pasado estuvimos hablando de esa chispa que enciende la bendición. Cuando usted tiene un corazón dispuesto, realmente buscando de Dios, hacer la voluntad de Dios, hermano, una pequeña chispa, un pequeño deseo de usted servir a Dios, enciende un programa muy grande en el cielo, en las cosas de Dios. Porque cuando pasan cosas en la tierra y hay personas, ¿verdad? Como dice la promesa de Dios, que hay personas que tienen en su deseo el agradar a Dios, cosas pasan en la tierra, pero cosas también pasan en el cielo. Y muchas bendiciones se desatan. Y cadenas también se desatan, tanto en el cielo como en la tierra. Cuando usted enciende la chispa esa para bendecir al Señor y caminar en la línea del Señor. Hoy vamos a estar hablando de un corazón sabio que respeta el diseño de Dios. Un corazón sabio. ¿Por qué le puse un corazón sabio? Porque si usted aprende a respetar el diseño de Dios, realmente se va a evitar muchos dolores de cabeza. Todos tenemos límites, ¿verdad? Todos tenemos límites. Incluso usted, Dios lo creó de una manera
que está en el tiempo hasta que venga Cristo, por supuesto, y usted tiene un límite de tiempo. Todos tenemos límites de acuerdo a nuestra voluntad. También hay cosas que usted quiere hacer que no puede hacer. Y el reconocer que tenemos límites nos trae bendición muchas veces, porque nos evita meternos en problemas. Yo recuerdo, se lo conté en la clase de membresía el domingo pasado, de un compañero, cuando yo tenía 12 años, estaba en la secundaria en Cuba, y ese muchachito de 12 años, recuerdo el nombre, usted se acuerda de los nombres de aquellas personas muy populares en el aula, Lázaro, y este muchachito era bien travieso, bien travieso. Y todos los días, cada vez que la maestra de español tenía que revisar su tarea, Lázaro no hacía la tarea. No hacía la tarea. Aquel muchachito no conocía límites. No conocía límites, pero aparte de la tarea, siempre le inventaba algo y todos los alumnos estaban esperando a ver qué es lo que iba a decir Lázaro aquel día para justificarse que no había hecho la tarea. Y un día se aparece Lázaro como de costumbre, todo el mundo sabía que no había hecho la tarea y la maestra también. Lo que no sabíamos es con qué iba a salir esta vez. Y entonces la maestra le pregunta, Lázaro, ¿dónde está tu tarea? Y Lázaro le dice, maestra, usted puede creer que de camino de la casa para la escuela, a mí me asaltan, unos hombres me asaltan, casi me entran a golpe y me dicen, si no me das la tarea te doy un golpe. Maestra, y lo único que se llevaron fue la tarea de español. Ese muchacho no tenía límite. Y eso es lo que pasa en el corazón humano cuando usted quiere justificarse. Usted inventa lo que hay y lo que no hay, y si no empieza la ciencia ficción. Puede escribir hasta un libro de creatividad. Pero los límites son buenos, los límites son buenos. La vida nos enseña que hay límites buenos y hay límites malos. Ahorita vamos a hablar de eso. Hay límites buenos en cierto sentido porque usted realmente no se rinde, ¿verdad? Muchas veces y va a la extra milla para servir, para hacer muchas cosas, pero hay límites malos. Y por eso yo le puse un corazón sabio que respeta el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted trabaja, mueve su vida de acuerdo al diseño de Dios, las cosas suceden muy bien. Las cosas suceden muy bien. Había un señor llamado Charles Rawls que nació en 1877 y él nació en una familia aristocrática de London, allí en Gran Bretaña. Y tenía mucho dinero. Este hombre no tenía límites de dinero. Y lo que se dedicó a hacer fue hacer carreras, ¿verdad? Empezó con las carreras de bicicleta, después con los botes, después con los carros, después con los aviones. De hecho, Rawls se fue tan fanático de los carros que tuvo un dealer. Estudió ingeniería y tuvo un dealer para vender carros. Y él fue el que hizo una asociación con Royce. Y por eso es que usted llama los motores, uno de los motores más famosos que ha existido desde la Segunda Guerra Mundial, y los motores de hoy y los carros más caros que se han vendido son Rolls Royce. Y este hombre no tenía límites de dinero y probaba, ¿verdad? Siempre llevaba las cosas al límite. Llevaba las cosas al límite. Pero una vez los límites te pueden traer consecuencias. Una vez quiso probar, ¿verdad? Un avión, por supuesto, fue el primero que hizo un cruce del canal de Gran Bretaña, el canal que hubo sin escala en un avión, y eso fue en el 1910. Pero un mes después tomó otro avión, el avión se rompió, ¿y qué fue lo que pasó? Presionando el límite del avión, se mató, perdió la vida. Es decir, que hay cosas que es importante saber, que el corazón tiene que tener sabiduría para saber cuáles límites nosotros tenemos que guardar. Dice Proverbio dice de esta manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo voy a leer. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y esa parte, esa palabra temor, no quiere decir que usted tenga miedo, sino que usted respete, tenga en cuenta a Dios, que usted reconozca a Dios, reconozca quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cuando usted reconoce quién es Dios y quiénes somos nosotros, usted es temeroso de Dios. Porque tiene a Dios en cuenta en muchas cosas, incluso en su vida. Reconoce sus límites, pero reconoce también que Dios no tiene límites.
Y es importantísimo que el hombre entienda el temor al Señor y que lo guarde. Proverbios también dice, el fin de todo el discurso, y este es Eclesiastés, la conclusión de Eclesiastés que los hombres estuvimos leyendo en los jueves pasados, y dice así ese sabio en la conclusión del libro, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y guardar los mandamientos de Dios, a veces las personas lo ven como, a mí no me pongas límite, ¿verdad? Y una parte, ¿verdad?, que tú puedes entender, el antónimo de guardar los mandamientos de Dios y tener temor de Dios es la rebeldía. La rebeldía. Hay personas, el ser humano de naturaleza es rebelde porque tenemos una naturaleza pecadora. Pero cuando usted en su corazón comienza a entender que es necesario vivir bajo el diseño de Dios, usted no lo ve como una limitación. Usted lo ve como una protección. Y es importante que el ser humano se dé cuenta que somos diseñados por Dios. Si somos tan grandes y lo podemos hacer todo, ¿por qué no le dices a tu pelito que crezca, verdad? Como siempre decimos, cuando ya usted pasa los 40, los pelos se empiezan a caer de aquí, se empiezan a bajar aquí, y dice, sal de aquí de los oídos y ve para donde te pertenece el lugar. Porque tú no tienes control de las cosas. Y cuando tú entiendes, aceptas que tenemos límites, pero Dios no tiene límites, comienzas a vivir una vida más sabia. Les voy a decir, hay personas que ven los mandamientos de Dios como una restricción que le quita libertad. Yo no lo veo de esa manera. Yo lo veo como una protección que nos trae bendición. Si, por ejemplo, ahora mismo yo tuviera una cerca aquí, ¿verdad? Aquí no hay una cerca, debería haber algo aquí. Y yo digo, bueno, yo voy a mirarlo a usted y de momento me voy a saltar y ¿qué es lo que va a pasar? Voy a caerme y voy a sufrir las consecuencias. La cerca era ¿para qué? Para protegerme, ¿verdad? Pero ahora yo puedo decir, no, a mí no me estés poniendo cerca, yo voy a saltar, y esa cerca estaba para cuidar un barranco, un precipicio. Y usted puede decir, a mí no me pongan restricciones y salta la cerca. Bueno, usted tiene la voluntad de hacerlo, usted tiene la libertad para hacerlo, pero ¿qué es lo que va a pasar después que salte la cerca? Esa cerca estaba ahí no para castigarte, ni restringirte, ni encarcelarte, sino esa cerca estaba ahí para decirte, aquí hay peligro. Aquí hay peligro. Esa es la palabra de Dios. Dios nos ha puesto en un diseño. En un diseño, Dios es el que ha creado todo este diseño y no hay nadie que lo pueda negar. Ni los ateos, ni las personas que creen en otros dioses. No hay nadie que pueda negar el diseño de Dios. Porque nadie tiene el control de todas las cosas. Es algo que nos demuestra, ¿verdad? La misma naturaleza nos demuestra que Dios está bajo control. Que hay un diseño. Y cuando el hombre decide pasar esos límites, entonces suceden cosas y se sufren consecuencias. Ahora, hay límites que son buenos, ¿verdad? Y hay límites que son malos. Hay límites que tú te pones a ti mismo que pueden ser malos. Tú te cohibes por falta de fe, tú no crees en el Señor que está contigo. Esos son límites que quizás sean malos para tu vida, para desarrollar tu vida. Tienes que tener fe, tienes que salir adelante, pero hay límites que tú tienes que entender que cuando estás alineado con Dios hay que respetar. Hay que respetar porque te protegen. Ahora, hubo un hombre en la historia bíblica que se llamaba Pedro. Le decían Simón Pedro. Este hombre cruzaba límites muchas veces. Muchas veces. Era un hombre que se conocía por hablar de más. Y cruzaba los límites muchas veces. Pero le quiero enseñar que a pesar de que nosotros nos equivocamos y a veces nos pasamos de límite, Dios tiene paciencia para con nosotros y nos está esperando con los brazos abiertos. Nos está esperando para que reconozcamos que realmente Él puso un diseño, nos puso en un diseño donde ese diseño funciona perfectamente y Él está esperando que tú reconozcas, ¿verdad? Y venir y reconocerle a Él y reconocer su diseño para que nos vaya bien. Pedro, ¿verdad? Pedro es un ejemplo peculiar de una persona que cruzaba límites. ¿Y cuánta paciencia no tuvo Cristo con Pedro? Mucha paciencia. Yo traigo algunos pasajes de Pedro, pero también vamos a ver otros personajes que no supieron identificar los límites, no respetaron esos límites. Y les voy a decir, es importante ese respeto, esa reverencia a Dios.
Les decía que el temor a Dios no es tanto miedo como respeto, reverencia, reconocer que cuando tú cruzas eso puede haber consecuencias. Un stop, cuando usted te encuentras un stop en una calle, ¿qué es lo más recomendable por hacer? Parar, ¿verdad? Tú te puedes llevar el stop todos los días y dices, no me va a pasar nada. Te lo puedes llevar una semana, pero un día, puede venir otra persona de este lado, o tú te mueres o puedes matar a otra persona. Y ahí entonces se sufren las consecuencias. Los límites, tienes que saber identificar cuáles son los límites buenos, los límites malos. Y te voy a decir, el diseño de Dios es un límite muy bueno. Por eso tenemos que aprender de la Biblia todos los días. Límites que nos enseñan acerca de la paternidad. Límites que nos enseñan acerca del matrimonio. Límites que nos enseñan acerca de tantas cosas en la vida, de nuestro propio cuerpo, de la salud. Y la Biblia nos enseña todas esas cosas. Ahora, Pedro estaba con Jesucristo todo el tiempo y Jesucristo les estaba enseñando. Y yo le puse un hombre que aprendió a respetar los límites por amor a Cristo. Y hay un pasaje donde Cristo le está enseñando a los discípulos y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le hizo esa pregunta a los discípulos. Y Pedro, como el que hablaba, ¿verdad? El que no respetaba límites, hablaba de más, salió y dice, entonces le preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. El límite, no respetar límites para agradar a Dios, eso es importante. Que usted no tenga límites para adorar y buscar de Dios es muy bueno. ¿Se acuerdan de la chispa del otro domingo pasado? La chispa que enciende una bendición muy grande. Hermanos, cuando usted no tiene límites para adorar a Dios, es algo bueno. Es algo muy bueno. Y usted puede ver la gloria de Dios cuando usted no entiende por límites para adorar al Señor. Hay personas, ¿verdad?, que hoy en día, si por ejemplo hay un aguacerito, que hay una lloviznita, pues bueno, vamos a dejar de ir a la iglesia ese día. Le voy a decir, la iglesia es muy importante porque ahí aprendemos muchas cosas. Si estuviéramos en Cuba, la gente iba en bicicleta o en los carretones de caballo a la iglesia. Los viejitos iban caminando a la iglesia porque ellos entendían que no había límites para ellos ir a la casa de Dios y adorar al Señor. Y a veces nosotros que tenemos un carro con aire acondicionado que no tenemos ni que pedalear, nos cuesta ir a la iglesia. Ponemos cualquier justificación. Nada más que estamos encontrando a ver qué se cae para decir, no hoy no voy. Bueno, los límites para buscar de Dios, que tú no te pongas límites para buscar del Señor, eso es muy bueno. Hay hermanos que se van a ganar muchas bendiciones porque ellos nunca le pusieron límites para servir al Señor. Hay misioneros que hoy en día nosotros ni los conocemos, pero van a tener una recompensa muy grande cuando estemos delante de Dios, porque ellos nunca pusieron límites para ellos predicar el evangelio en otras partes. Incluso misioneros que perdieron su familia, misioneros que perdieron su propia vida y nunca pusieron límites para adorar a Dios. Entonces, hay límites buenos cuando es en el sentido correcto. En esa adoración, ¿por qué? Porque la adoración es algo para lo cual nosotros estamos diseñados. Pero la adoración, ¿a quién? A Dios. Hay personas que se adoran a sí mismos, hay personas que adoran el dinero, hay personas que adoran cualquier cosa y no tienen límites, ¿verdad? Para en busca de su Dios. Tú puedes tener un ídolo, tu ídolo puede ser el dinero, puede ser quizás las cosas materiales, puede ser tu familia, puede ser cualquier cosa, pero cuando tú no tienes límites para alcanzar algo, eso se puede considerarse tu Dios. Pero cuando tú no tienes límites para adorar a Dios y que busca de Él, entonces hay mucha bendición y está dentro del diseño de Dios. El ser humano está creado para adorar. ¿Adorar a quién? Al Dios verdadero. Y cuando eso funciona, hay mucha bendición. De lo contrario, hay consecuencias, ¿verdad? Hay muchas consecuencias. Ahora, pero miren en el resultado de Pedro, por hablar un poquito más, ¿verdad? Pero dice Jesucristo que fue de parte de Dios lo que Pedro habló. Dios usó ese defecto de Pedro para bendecir, para bendición. De hecho, fue un líder tremendo. Y entonces Jesucristo le profetiza algo que le dice así de esa manera. Simón, hijo de Juan, porque mi Padre está en el cielo, te lo ha revelado.
No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Miren qué promesa tan grande se le dio a Pedro. Aquel hombre que no conocía límites y que muchas veces, como decimos en este lenguaje popular, ¿cómo se dice? Metemos ¿qué cosa? La delicada, ¿verdad? Nos equivocamos muchas veces. Pedro se equivocaba muchas veces. Pero Pedro, por ser de ese carácter, Dios usó ese carácter para su gloria. Para su gloria. Les voy a decir, ningún carácter es malo. Ningún carácter es malo. Dios te ha creado a su imagen y semejanza. Dios te ha creado perfecto desde el vientre de tu madre. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros usamos nuestro carácter para cosas malas. Hay carácter sanguíneo, colérico, melancólico, ¿verdad? Flemático. Hay personas que quiere decir que esas son las categorías que lo dividen los psicólogos. Bueno, yo no sé de dónde sacaron esos nombres, un poco raro, pero lo dividen. Y hay personas que son más activas, ¿verdad? Son más, pueden hablar más, no tienen pena, pero hay personas que son más introvertidas y que tienen pena, no hablan. Y todo lo ha hecho Dios con un propósito. Lo ha hecho perfecto. Es como un cuchillo bien afilado. Si usted corta un bistec, el cuchillo está buenísimo para cortar bisteces. Pero si usted utiliza un cuchillo para agredir a alguien, eso es algo muy malo. El carácter funciona de la misma manera. Cuando usted pone su carácter en las manos de Dios, Dios lo utiliza para cosas buenas. Y si usted es una persona que no entiende de límites, pero ese límite es para adorar a Dios y buscar de Dios y hacer todas las cosas en todo momento para glorificar al Señor, eso es algo muy bueno. Y Pedro obtuvo una bendición muy grande. Imagínense que se le dijo así, todo lo que vas a atar en el cielo será atado. Qué promesa esa, el líder de la iglesia en aquel momento. Ahora, Pedro, cuando amamos a Dios no tenemos límites para querer estar cerca de Él, ¿verdad? Cerca de Dios. No entendemos de límites. Cuando tú realmente amas a Dios, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú vas a tratar de hacer algo. Si, por ejemplo, estás en tu país, estabas en la iglesia y te vas para otro país, ¿qué lo vas a tratar de hacer? Tratar de buscar de Dios en otro lugar. Y si te vas para un país donde no hay iglesia, ¿qué es lo que vas a tratar de hacer si amas a Dios? Pues predica el evangelio y haces una iglesia. Y buscas una familia, ¿verdad? Para predicar el evangelio. No hay límite. No hay límite. Pedro era una persona que no entendía de ese límite. Ahora vamos a ver un pasaje de Pedro donde Jesucristo está con los discípulos, está en una cena, Jesucristo se quita, ¿verdad?, la túnica y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Lavar los pies a los discípulos era una señal de servirle a otros. En aquel tiempo, pues las personas usaban sandalias y cuando iban al camino había polvo, no es igual que ahora. Gracias a Dios que hoy tenemos Nike y New Balance, para no tener que lavar tantos pies. Imagínense nosotros lavando los pies cuando entran a la iglesia. ¿Qué problema higiénico se forma en esta iglesia? Pero en aquel tiempo era una costumbre que las personas usaban sandalias y andaban ¿sabe? A veces se daban con rocas y todo y se herían los pies. Y era costumbre, ¿verdad?, lavar los pies. Y Jesucristo, pues entonces está haciendo ese servicio como una señal. No es el hecho de que, acuérdense, no podemos ser religiosos, porque hay personas que dicen, te voy a lavar los pies para demostrarte mucho amor que tengo. No, el amor lo muestra en todas partes. El amor lo muestra en todo tiempo, alimentándote, considerándote, no hablando mentira del prójimo. Eso es amor también. Porque hay personas que quieren hacer símbolos religiosos, ¿verdad?, para tener cosas, para obtener otras cosas. Pero no vamos a ir ahí. Ahora, el problema es que Jesucristo está sirviendo a sus discípulos, dándole un ejemplo de servicio. Y miren lo que dice Pedro. Oigan, aquel hombre que no entendía de límite. Dice así: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, ese es Jesucristo, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Ese era Pedro, ¿verdad? Una persona, ¿qué cosa? Extrovertida. ¿El carácter de Pedro era malo? No era malo el carácter de Pedro. Ahora Cristo lo estaba moldeando ¿para qué?
para usarlo para su gloria. Y Pedro, como tenía ese carácter, dijo, porque acuérdense que los que lo lavaban los pies era el que servía, pero a Jesucristo lo tenía en consideración como el maestro. Pedro era el que tenía que servirle a él. Le dijo, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. Y entonces Jesucristo, con mucha paciencia, le dijo, ahora no lo entiende. Y miren lo que le dice. Dice, si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, miren lo que dice Pedro, era exagerado como siempre. Entonces le dijo, entonces lávame también las manos, la cabeza, Señor, no solo los pies, el cuerpo entero. No tenía límites porque amaba a quién, a Dios, ¿verdad? En su ignorancia, ¿ves? Él no tenía límites para agradar a Dios en aquel momento. Tenía una buena intención porque no entendía, pero Jesucristo le hizo entender. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? No, Señor, las manos, la cabeza, los pies, lo que sea. Y qué bueno cuando usted diga, Señor, las manos, los pies, la cabeza, lo que sea, todo el tiempo. No hay límites, Señor, porque yo quiero estar contigo. Qué bueno que pudiéramos ser personas que esos buenos límites, ¿verdad?, podamos cruzarlos y decir siempre en nuestro corazón, no es suficiente, Señor, lo que hago para servirte. No es suficiente lo que hago en mi vida. Una vida no es suficiente para servir a Dios. Le voy a decir, todos aquí, cuando estemos delante de la presencia de Dios, tanto los que creen o los que no creen, al final todo el mundo va a ser creyente en Dios, le voy a decir, porque todo el mundo va a enfrentar a Dios. Aunque usted no crea ahora, bueno, cuando esté delante del juicio del gran trono, usted va a creer en Dios y mira que va a creer. Pero cuando los cristianos estén delante de ese Dios tan grande, ahora nosotros vemos por espejo oscuramente, como dice Pablo, a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Del Espíritu Santo que nos revela cosas, pero hay cosas que todavía no nos revelan. Hay una grandeza tan grande, una gloria tan grande en el trono de Dios, que usted ni se lo imagina porque no lo ha visto. Lo que usted no ve no lo puede describir. Y cuando usted esté delante de la gloria de Dios, que usted vea esa gloria tan grande que no hay palabras para describir eso, usted va a decir, Señor, yo desperdicié mi vida. Todo minuto, cuando usted vea la gloria esa de Dios, todo minuto, cada segundo de nuestra vida valía darte la gloria y servirte a ti. Porque lo que estoy viendo ahora realmente merecía toda la gloria, toda la honra, cada segundo, cada minuto. Y ahí vamos a entender realmente lo que nosotros vivimos. Una vida no suficiente para adorar a Dios. Y cuando nosotros estemos delante de ese trono, vamos a cruzar muchos límites. Vamos a conocer cara a cara. Pero lo que nosotros debemos de tener en nuestra vida, saber cuáles límites tenemos que pasar, cuáles límites tenemos que respetar. Y Pedro le decía al Señor, Señor, mira, la cabeza, los pies, y bueno, Jesucristo con mucha paciencia. Le dice, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos, porque se refería a Judas. Pero es una parte del carácter de Pedro, cómo Dios lo está usando, ¿para qué? A una persona que no conocía límites, para canalizar ese impulso, esa persona que no conocía de límites, para usarlo para su gloria y honra. Qué bueno es una persona que no conozca límites en el servicio a Dios, que no conozca límites en adorar al Señor, que no escatime en cosa alguna para que Dios sea glorificado. Eso es muy bueno. Ahora, de hecho, Pedro se salvó en muchas cosas. Metió la pata en muchas cosas, pero se salvó en muchas cosas. Hay otro pasaje que donde Pedro realmente se equivocó muchas veces. Y uno de los pasajes peculiares es como Pedro no encontraba límites, y por eso Cristo lo puso, digo yo, ¿no?, como líder de esa iglesia. Pedro se benefició con muchas cosas que otros discípulos no. Uno de los pasajes es cuando Jesucristo camina en el mar. Vamos, le voy a leer el pasaje este. Dice, cuando los discípulos lo vieron caminar a Cristo en el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Pero Jesús le habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro, ¿verdad?, el único que tenía que hablar, aquel hombre que no entendía de límite, Pedro lo llamó y le dijo, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y dice, oye, ese hombre
piensa fuera de la caja. Ese es un hombre que piensa fuera de lo normal. Y le dice, Señor, si realmente eres tú, déjame caminar yo en el agua. Dice, verá que Pedro es inteligente. ¿Y qué fue lo que pasó? Por esa parte, dice, le dijo Jesús. Entonces Pedro, a ver, esta parte, dice, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó. Ese hombre no entendía de límite. Imagínense una tormenta en el mar y Jesús le dice, sí, ven. Se bajó Pedro, dice que por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Por ser Pedro una persona que no entendía de límite, yo creo que es, después de Jesús, la única persona que ha caminado sobre el agua por no entender el límite. Imagínense qué ventaja tenía Pedro por hablar de más. Y cuando tú pones tu carácter en las manos de Dios, Dios lo utiliza de una manera maravillosa. Nunca tengas miedo de decir, no, yo no sirvo para esto, no sirvo para lo otro, o mi carácter es así. No, simplemente entrégale tu carácter a Dios. Sigue como eres porque Dios te ha creado perfecto desde el vientre de tu madre. Pero pon tu vida en las manos de Dios. Para que tú veas que no vas a conocer límites para adorar al Señor. Y ahí Pedro, pues bueno, después en el capítulo, ¿verdad? En el pasaje, Pedro se hundió, pero caminó en el agua. Dice, vamos a seguir para que usted entienda. Dice, caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y ese es otro tema para hablar, ¿verdad? Cuando puso su mira en las otras cosas y no en Cristo. Comenzó a hundirse. Dios, sálvame, Señor, gritó de inmediato. De inmediato Jesús le extendió la mano, lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Y hay veces que las personas digan, Señor, yo sí quiero, yo quiero predicar tu evangelio, quiero poner la mano en el arado, pero después están mirando para atrás como 5 veces, no una sola vez. Entonces, cuando usted realmente vaya a comprometerse con el Señor, acuérdese que Dios no tiene límite, nosotros tenemos límite. Cualquier decisión que vayamos a hacer, vamos a hacerla confiando en el Señor, en ese Dios que no tiene límite. Nosotros, acuérdense, tenemos que ser objetivos. Tenemos límites. Dios nos ha puesto en un diseño. Una vez, el día que Pedro no supo respetar sus límites. Otro pasaje. Vamos a seguir con Pedro, ¿verdad? Pedro tuvo tantas bendiciones como errores. En un momento determinado, en Mateo 16, 21, 23, lo puede buscar, cuando Jesús le estaba anunciando una profecía a los discípulos y dice así. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomando la parte, Pedro, dice, acuérdense, este Pedro es tremendo. El único lo tomó aparte y como hablándole, mira Señor, vamos a hacer algo porque esto no te puede pasar a ti. Tú tienes que hacer algo. Si tú tienes poder, tú has hecho milagros y cosas. Manda a tus ángeles para que le metan fuego a todo esto. Eso no fue lo que dijo, ok, eso lo estoy parafraseando. No digan después que el pastor dijo eso en la Biblia. No, lo que la Biblia dice es lo siguiente. Pedro comenzó a reprenderle diciendo, como a regañarlo, diciendo, no lo permitas, Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose a él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Le voy a decir algo doctrinal aquí. El opositor es lo que quiere decir la traducción de esto. No quiere decir que a Pedro se le había metido un demonio. Porque si estando Jesucristo aquí, ¿cómo se le va a meter un demonio? Acuérdese, eso es una falsa doctrina. Cuando usted tiene el Espíritu Santo en su vida, ¿por qué un demonio va a estar en su vida? Cuando un vaso de agua está lleno de agua, ¿le cabe leche, refresco, soda? No, si está ya de agua, está lleno de agua. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, cuando usted tiene el Espíritu Santo en su vida, ¿qué demonio lo va a poseer a usted? Ahora, el demonio lo puede tentar, el demonio le puede llevar a hacer cosas, ¿verdad? Siendo cristiano, pero poseer, hermanos, para eso usted tiene a Cristo el Señor. Y no hay más poderoso que Cristo el Señor. Es decir, que no tenga miedo porque hay falsas doctrinas por ahí que hay para meter miedo y para atar a cosas religiosas, para atar a costumbres religiosas. Pero el Señor nos ha declarado, si el Señor nos declara libre, ¿quién nos va a esclavizar? Dígame,
Si el Señor nos ha declarado libre, ¿quién nos va a esclavizar? Entonces, ¿el poder de Dios es limitado? No, el poder de Dios no es limitado. La salvación de Dios es completa. ¿Acaso Dios te salva un 20% y después hay una parte de tu vida que es un desastre? No, Dios te salva 100% por los pecados pasados, presentes, pero también por los pecados futuros que no has cometido. Por la gracia de Dios y no por nosotros. No por tu cara bonita, no porque tú lo compraste, no porque eres un buen religioso. No, es porque Dios quiso salvarte. Es lo que la Biblia nos enseña. Entonces hay que ir a la parte realmente de lo que dice la Biblia. Jesucristo en la traducción le dijo, mira, tú te opones al plan de Dios. Apártate de mí porque este es el plan de Dios. Pedro lo que estaba tratando de que la profecía no se cumpliera. Pedro lo que estaba tratando por su interés personal es que aquel plan de Dios no se llevara a cabo. Y Jesucristo le dijo, tú eres un opositor de este plan de Dios, apártate de mí. Y se llevó un regaño tremendo. Cuando pasamos los límites, ese día Pedro no supo realmente pasar el límite correcto, pasó el límite incorrecto. ¿Cuándo es? Cuando tú andas buscando tu propio bienestar. Pero cuando tú buscas la gloria de Dios, desinteresadamente, eso es un buen límite a pasar. Pero este día, Pedro andaba buscando su propio yo, su propia conveniencia. Y entonces ahí es donde Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás. Y Jesucristo se lo dice el más luego. Miren aquí lo que dice. Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permitas, Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose a él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Ven esa parte de ahí? Eso es un principio muy importante para cada cristiano. Esta pequeña línea, esta pequeña oración, esta declaración de Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, el que vino a traernos el reino a esta tierra para mostrarnos, ¿verdad? Para enseñarnos parte del reino venidero. Esa pequeña declaración es muy importante para el cristiano. Cuando nosotros andamos para el hombre, para todo hombre, dice, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermano, nunca trate de pasar un límite si usted no está dentro de la voluntad de Dios. Como decíamos hace unos domingos atrás, cuando su voluntad, su corazón no está alineado con el corazón de Dios, tenga cuidado. Tenga cuidado, porque el problema es que el deseo de su corazón lo va a llevar a lugares y a hacer cosas que realmente no te van a traer bendición. Que quizás en un momento determinado, como esa persona que pasaba el stop, ¿verdad? Que le estábamos hablando ahorita, puedes pasarte el stop 5 o 6 veces, pero un día vas a tener un accidente. Eso es seguro. Un día, quizás tú digas, bueno, estos años de juventud mío, yo lo voy a disfrutar, aprovechar, porque cuando vengan los tiempos malos, bueno, pues entonces cuando vengan los tiempos malos es que vas a sufrir mucho. Porque siempre pasa. Se sufren las consecuencias cuando usted pasa límites que no debería de pasar. Y aquí Pedro pasó un límite porque estaba pensando en sí mismo. Hay que tener mucho cuidado. Acuérdese, es bueno poner nuestro carácter. Si usted es impulsivo, ponga esa impulsividad en las manos de Dios. Eso es bueno. Glorifica al Señor, hágalo para el Señor. Si usted es un hiperkinético, como le dicen a muchas personas, sea un hiperkinético para la gloria de Dios. Y no se avergüence, siga trabajando para el Señor, siempre y cuando sea para qué, para la gloria de Dios. Por eso tenemos que examinar nuestros corazones, y por eso tenemos que ser conforme al corazón de Dios. ¿Para qué? Porque va a traer sabiduría a nuestro corazón. El temor, el principio, ¿verdad?, de la sabiduría es el temor a Jehová. Si aprendemos a respetar ese diseño de Dios, nuestro corazón tiene sabiduría. Ahora, Pedro, en la historia de Pedro vemos cuántos límites más pasó. Cuando Jesucristo le dijo que lo iban a negar, ¿qué fue lo que dijo Pedro? No, Señor, yo no te voy a negar. Quizás los otros te van a negar, pero yo no te voy a negar. ¡Pum! Cantó el gallo 3 veces. Y en el huerto de Getsemaní, cuando vino aquel Malco, a un muchacho allí a aprender a Jesús, allí en el huerto, ¿qué fue lo que hizo Pedro?
No, aquí hay que fajarse. Sacó la espada, ¡bum! Y le arrancó de un tajazo la oreja a Malco, el criado de allí del sumo sacerdote. Impulsivo. Sin embargo, a los años de Pedro, cuando ya le decían el anciano, muy respetado, Pedro murió, ¿verdad? Murió por Jesucristo. Lo asesinaron por predicar el evangelio de Cristo. Cristo tomó su carácter impulsivo y lo tornó en algo tremendo. Tremendo, y fue el primer líder de la iglesia. Hoy hay muchos líderes y esperamos que de aquí salgan muchos líderes también, pero que esos líderes tengan esos principios en su corazón. Para que aprendamos a poner nuestro carácter, cualquiera que sea, en las manos de Dios y que Él lo moldee. Que cualquier límite que vayamos a pasar no sean los límites que puso Dios, sino el límite de adorar al Señor, de servir al Señor. Que no haya límites en nuestra vida para servirle a Él. Ahora, la Biblia nos enseña muchos principios y a lo largo de la Biblia podemos hablar de muchos personajes, pero hoy le traje a Pedro y dos personajes más. Este Pedro, ¿verdad?, que Dios usó para su gloria, que sí vimos límites que pasó, ¿verdad?, en la manera buena, pero a veces se pasaba cuando andaba buscando su propio yo, cuando andaba buscando su propio interés personal. Hubo dos sacerdotes en el pueblo de Israel, cuando Moisés estaba estableciendo, Dios le estaba dando un diseño al pueblo de Israel. Acuérdese, y esto es algo muy importante que yo quiero que usted entienda. Dios le dio las instrucciones a Moisés del tabernáculo, de aquel servicio de purificación, todas aquellas cosas. ¿Para qué? Porque Dios quería crear condiciones en el pueblo de Israel para Él habitar en el pueblo de Israel. Pero también aquellas cosas profetizaban lo que iba a pasar en el futuro con Jesucristo. Todas aquellas cosas del tabernáculo, los rituales, eran un tipo de Cristo, de lo que iba a pasar en el futuro y cómo Dios nos iba a liberar del pecado. Pero Dios creó aquellas cosas ¿para qué? Para acercarnos a nosotros a Él. No es que nosotros nos quisiéramos acercar a Él, sino que Dios nos quería acercar a Él. Y Él estaba dando instrucciones a Moisés acerca del sacerdocio. Fíjense que el sacerdocio esa gente tenía que andar bien limpiecito, tenían unas vestiduras de lino, todo era bien limpio. Incluso se dice que se afeitaban las cejas, no podían tener pelo, una serie de cosas, y si había un defecto físico, la persona no podía ser ni incluso sacerdote, tenía que ser perfecto. Y Dios estaba estableciendo aquello para dejarle saber al hombre que delante de Dios el hombre no podía entrar por sus propios méritos. Porque ¿qué hombre no tiene defecto? Por eso es que Él hizo el sacerdocio para representar a Cristo y decir, Cristo es el único que puede entrar a la presencia de Dios. Porque todos los hombres tenemos un pecado, un defecto. Por eso vino Cristo a morir por nosotros, a traernos para poder nosotros entrar al lugar santísimo. Pero en aquel tiempo aquellos sacerdotes eran ungidos, preparados y tenían una serie de leyes que tenían que cumplir. Porque al entrar en la presencia de Dios, el pecado no puede estar delante de la presencia de Dios. Es fulminado, ajusticiado en el acto. Y hubieron dos personas que parece que los humos se les fueron para la cabeza y cruzaron los límites. Los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón se les fueron los humos porque parece que ellos ya decían somos importantes. Ellos se llamaban Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, y eran los hijos de Aarón, del sumo sacerdote. Ya Moisés los había ungido, los había dedicado, le había dado las vestiduras aquellas. Y parece que aquellos hombres, como no tenían el corazón, ¿dónde? En las cosas de Dios, lo que le pasó a Pedro. Por eso el corazón hay que cuidarlo. Cuando usted haga las cosas en la iglesia, hágalo para el Señor. No lo haga para nadie, ni para posiciones, ni para que nadie te vea, ni por esto. Hágalo para adorar a Dios. Y estas dos personas, dice que había una regla, y yo le puse la regla aquí también, que estaba por Éxodo, por allá, cuando Dios estaba estableciendo las leyes del tabernáculo, y le dijo así, no ofreceréis incienso extraño en este altar, ni holocausto, ni ofrenda de cereal, tampoco derramaréis libación sobre él. ¿Qué cosa era eso? Dios estaba estableciendo ¿qué cosa? Un orden. Dios estaba estableciendo un límite ¿de qué? De protección.
Dios estaba estableciendo un límite de protección porque la persona que no estaba santificada no podía entrar en el lugar santísimo porque iba a ser fulminado por Dios. Y hay personas que tienen en poco a Dios. Le voy a decir, gracias por esta dispensación que yo le digo personalmente, la dispensación de la gracia, que Dios nos ha dado tanta oportunidad para entrar a Él. Pero hermano, Dios se merece reverencia en su santo templo. Y todavía hoy, las personas a veces piensan que Dios no está mirando. Pues sí, Dios está mirando. Dios establece límites que tenemos que respetar. Y Dios había establecido esto, no para prohibirle a las personas, sino para decirles, no te puedes acercar a mí sin santidad. Hay un límite. Si te acercas a mí sin santidad, vas a ser fulminado. Y es un tipo de Cristo. No nos podemos acercar a Dios sin antes pasar por Cristo. Porque Cristo es santo. Y esa santidad de Cristo es añadida a nosotros cuando por fe nosotros creemos en el Salvador del mundo. Y Dios estableció ese límite. Y por eso la Biblia declara que el único camino que lleva a Dios es Jesucristo. El único, no hay otro. No hay otro. Y hay un límite. Entonces hay personas por ahí que sufren las consecuencias, como estos dos, dice la Biblia allí en Levítico 10 del 1 al 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incenciarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante Él un fuego equivocado. Y la Reina Valera del 60 dice extraño. ¿Por qué? Porque Dios no lo había ordenado. Porque no estaba santificado. Esa ofrenda no estaba santificada, no había sido ¿para qué? Para adorar a Dios. Quizás lo hicieron porque se creían populares, quizás lo hicieron porque decían, ahora sí tenemos una posición muy grande en esto. Y abusaron de las cosas que el Señor había puesto en las manos. No sé si usted ha visto por ahí que dice, la Biblia nos lo declara también, pero las leyes también lo hacen de esa manera. La Biblia declara que al que mucho se le da, ¿qué es lo que va a pasar? Mucho se le va a demandar. Mucho se le va a demandar. ¿Qué fue lo que pasó con estos dos? Dice así, como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ahí delante del Señor. Hermanos, por eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Y eso es un ejemplo para dejarnos saber que necesitamos a Cristo y poner nuestra fe en Cristo Jesús. Hay diseños, hermanos, que son importantes. Diseño, Dios ha puesto un diseño y ha puesto límites. Dios ha puesto diseño y límites en el matrimonio. ¿El matrimonio es bueno, sí o no? Dice el Señor, el sexo va a ser para el matrimonio. Qué bueno es el sexo dentro del matrimonio, dentro de la santidad del matrimonio. Dios lo creó para eso. Tiene un límite. Pero cuando el sexo se sale de ahí, de los límites, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues miren las consecuencias. Vean las estadísticas en el CDC de los Estados Unidos. ¿Cuántas enfermedades de transmisión sexual no hay hoy en día? Usted vaya al CDC y vea las estadísticas. Tristemente, dice que uno de cada 4, eso fue hace 4 años que lo leí, 1 de cada 4 estudiantes en el high school sufre una enfermedad de transmisión sexual. 1 de cada 4. Imagínese usted, de 10 personas, 16 personas, ahí hay personas que tienen una enfermedad de transmisión sexual. ¿Cuántos niños no mueren al nacer por el sífilis? Vea al CDC si no lo han quitado todavía. El sífilis. La sífilis que mata a los niños al nacer. ¿Por qué razón? Porque el hombre ha cruzado los límites que no tenía que cruzar. Y cuando usted cruza los límites que no tiene que cruzar, hay problemas. Pero en las cosas de Dios, en el diseño de Dios, hermano, funcionan muy bien las cosas. Por eso el matrimonio es importante. ¿Acaso le voy a decir, los límites en el sexo son malos? No, claro que no. El diseño de Dios es malo. Pregúntese. Póngalo a libertad. Si usted quiere hacerlo, hágalo, pero le voy a decir, el mejor diseño es el matrimonio. Lo dice la palabra de Dios. Qué lindo es que mi esposa y yo podamos confiar el uno al otro. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un límite de amor. Yo no voy a ir a ver a otra mujer
porque yo amo a mi esposa. Y mi esposa no va a ir a ver a otro hombre porque me ama a mí. Y tiene un límite de amor que protege nuestra familia y el matrimonio. Ese límite es muy bueno, muy bueno. Qué triste es cuando una persona en la pareja cruza ese límite. La traición es una de las cosas más tristes que puede haber en la vida. La traición, el matrimonio y el divorcio, se afectan los niños, se afecta a todo el mundo. Entonces, el diseño de Dios es bueno. Es bueno. Lo que pasa es que el hombre hace como aquel hombre que dijo, ¿verdad? A mí no me pongas restricciones, voy a saltar, ¡bum!, para el precipicio. Es tu voluntad, ¿verdad? Dios nos da libre albedrío, Dios no te va a impedir que salte, porque Dios te dio libre voluntad. Jesucristo dice, yo toco a la puerta y llamo, si alguien escucha mi voz y me abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero Jesucristo dice que lo que nos ponemos límites para entrar con él, ¿quiénes somos? Nosotros. Yo toco a la puerta y llamo desde afuera, como estudiamos en la iglesia de la Odisea. Tenían a Jesucristo en la parte de afuera. Hermano, usted puede decir que es un religioso, usted puede decir que cualquier cosa, pero usted cuando cruza los límites, usted se convierte en un hipócrita si no reconoce que cruza los límites. Y cuando cruza los límites, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a decir, está mal, no lo hagas más. Porque como estudiamos allí en la clase de membresía, es inconcebible que una persona que se llame ser cristiana y que tenga el Espíritu Santo practique el pecado. Es inconcebible. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te convence de pecado, te pone triste. Y si no hay en tu vida alguien que te pone triste y que te lleve a arrepentimiento, entonces no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, pues no hubo salvación. Y la Biblia es muy clara en ese tipo de cosas. Hermanos, los límites son importantes. Dios ha puesto un diseño y no es para que nosotros tengamos, ¿verdad?, falta de libertad, sino es para darnos libertad, para darnos paz. Y Dios ha establecido ese límite. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y es como funciona. Ahora, los inventos que haya por ahí, el hombre tiene libre voluntad, pero que funcione. Ahí la Biblia nos declara que hay consecuencias. Entonces, si usted no quiere respetar el límite de Dios, pues bueno, está bien, es libre voluntad. Dios no te va a obligar. Pero te voy a decir, Dios lo hizo porque te ama. Dios lo hace porque te ama. Cuando un padre retiene a un niño para que no se acerque al fuego, es porque lo ama. Pero lamentablemente el padre tiene que dejar que el niño se queme el dedo para que entienda que el fuego te puede dañar. Y hay tantas personas dañadas porque no respetaron los límites de Dios. Y realmente Dios nos ama y Dios quiere que nosotros vivamos felices. Él no quiere que tú seas infeliz. No, porque yo soy infeliz, ahora yo me ponen restricciones. No, mi hermano, usted está equivocado. El diseño de Dios es lo correcto. Es bueno para el alma, para el cuerpo, para la familia, para el matrimonio. Hubo otro caso en la iglesia y con el personaje de Pedro. ¿Se acuerdan que a Pedro le habían dado un poder? Pues bien, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto a su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. ¿Estaban diciendo qué cosa? Mentira. Quiero que usted note que no es el dinero el problema aquí. Yo quiero que usted note que fue que el hombre se cruzó de límite y dijo una mentira. Escuchen esta parte. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. ¿Por qué razón aquel hombre murió? Cruzó los límites que no tenía que cruzar. Hermanos, miren, cuando el Espíritu Santo nos hable, dice la Biblia, no cierres a Él tu corazón. No lo rechaces. Que el Espíritu Santo nos diga, estás en un error, tienes un problema. Cuando tú entiendes eso y escuchas eso, eso es una bendición.
Porque ahí comienza la restauración de tu vida, la salvación. Comienza por sentirte mal por lo que estás haciendo con respecto a Dios y al pecado. Eso está bien, sentirte mal. Si te sientas culpable hoy, eso está bien, pero ese es el Espíritu Santo hablándote porque Dios te está llamando, porque Dios te ama. Si te has cruzado el límite de Dios, yo te invito a que vayas con Jesucristo. No vayas al altar de Dios y prepárate, porque todos vamos a ir ante el altar de Dios un día y estamos listos. Asegurarnos de que Jesucristo esté delante de nosotros ante ese gran trono es muy importante. Muy importante. Pero hermano, no crucemos límites que no podemos cruzar. Y le voy a decir, Dios ha establecido ese diseño. Y cuando tú te pones bajo el diseño de Dios, es una bendición. Miren lo que dice el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es lo que hay ahí? Un límite. Tú mismo te estás diciendo, yo voy a morar aquí, bajo la sombra del Altísimo solamente. No me quiero salir, porque yo quiero la bendición de Dios. Cuando nosotros entendemos el diseño de Dios, hermano, el límite no es un obstáculo. El límite, eso que te limita, es una protección para ti, para tu familia, para tu alma. Y por eso la Biblia nos enseña de esa manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu, ¿qué cosa? Habitación. Tú estás en la habitación del Señor. Esos límites no es que te están quitando la libertad. Ese límite es que te está protegiendo realmente de las cosas que están allá afuera. Y cuando tú andas en la voluntad de Dios, hermano, miren, como dice Pablo, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada de este mundo nos separará del amor en Cristo Jesús cuando tú estás en la habitación del Altísimo. Porque esa habitación no es un límite que te impide salir, no, es un límite que impide que otros entren a esa habitación, que Satanás entre a esa habitación a destruirte. Hermano, tenemos que entender, y la Biblia nos revela realmente nos revela la verdad. Esta sociedad está enseñando una mentira tan grande, y por eso usted ve los jóvenes, los adolescentes suicidándose. Usted ve entonces los jóvenes que no tienen esperanza, enfermos, físicamente enfermos, débiles, con enfermedades de transmisión sexual, no son saludables, depresión. ¿Por qué razón? Porque esta sociedad es mentirosa. El padre de mentira está allá afuera. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. ¿Quién dice que el habitar dentro de la habitación del Altísimo es malo? Si guardarme para mi esposa, ¿quién dice que eso es malo? ¿Quién dice que guardar el sexo para el matrimonio es malo? ¿Quién? Eso es una mentira. Y la Biblia nos declara la verdad. Les voy a leer lo que dice Juan para terminar. Cuando amamos a Dios, no vemos sus mandamientos como límites, sino que lo vemos como bendiciones que nos protegen. Y Juan le decía así a la iglesia: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar una batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Hermano, yo quiero que usted ore conmigo esta mañana y que usted entienda que este concepto de mirar la vida de esta manera es el correcto, es el diseño de Dios.
No sé la mentira que te han dicho por ahí, pero te voy a decir, no hay gozo más grande que poner tu fe en Cristo Jesús. No hay gozo más grande que habitar en la habitación del Altísimo. No es un límite, es una muralla que te protege. Es una protección. Y si tú todavía no has dado tu paso, Pedro era una persona que tenía un carácter que la gente decía quizás no tiene remedio. Y Dios tomó el carácter de Pedro y lo canalizó de una manera para su voluntad, que hoy todavía estamos viviendo y escuchando de él y viendo las bendiciones de esa iglesia, de la primera iglesia. Somos resultado de esa primera iglesia. Dios puede tomar tu carácter donde quiera que estés, cualquier situación que tú seas, que estés. Si tomas tu vida y la pones en la habitación del Altísimo, va a cambiar. Pero si no, Dios te da libre albedrío, libre voluntad. Pero iglesia, ahora yo te hablo a la iglesia. Yo quisiera que usted entienda que en el Señor no hay restricciones. Nadie te obliga. Pero yo con gozo quiero habitar en la habitación del Altísimo. Porque es mi castillo fuerte, mi salvación. Si hay alguien aquí que todavía no tiene esa relación con Cristo, que realmente sinceramente en su corazón entiende que el diseño de Dios es lo que funciona, yo te invito a que tú aceptes a Cristo como tu Salvador y Señor. Sinceramente de corazón, que no mires a nadie, que no te importe el otro que está a tu lado, sino que realmente tú de corazón, tú le puedes decir a Dios, Dios, yo te necesito. Yo te necesito. Y que tú le digas de tu corazón, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, que ahora tú me limpies y que yo pueda habitar en tu casa porque yo pongo mi fe en Jesucristo. Porque a través de Jesucristo yo creo que puedo obtener la salvación. Porque Él murió por mí y resucitó al tercer día. Te acepto como mi Salvador y Señor. Si haces esa oración a Dios de corazón, pues entonces tienes una habitación en el cielo. Dice la Biblia que muchas moradas hay para los hijos del Señor. Vamos a orar. Iglesia, acuérdese, un corazón conforme al corazón de Dios es sabio porque respeta el diseño de Dios. Y no tenemos límites, sino que tenemos murallas de protección de parte de Dios, porque habitamos en la habitación del Altísimo. Señor, ahora venimos delante de tu presencia. Y yo te ruego, Padre Celestial, sobre todas las cosas, Señor, al corazón de los jóvenes, Señor, que ellos aprendan a respetar ese diseño tuyo, Señor, que trae tanta bendición para nuestra vida. Oh Padre Celestial, yo te ruego de que tú te quedes con nuestra iglesia, que tu Espíritu Santo, Padre Santo, pueda equipar a esta iglesia para seguir predicando el Evangelio. Señor, y nos gozamos en tus mandamientos, nos gozamos, Padre Celestial, en esas leyes que tú has escrito en nuestros corazones. No leyes escritas en tablas de piedra, sino en nuestros corazones, porque entendemos, Señor, que el mayor gozo que tenemos es habitar en la habitación del Altísimo. Oh Padre Celestial, yo te ruego por River City en español, que siempre, Señor, tú seas, Señor, nuestro castillo fuerte, nuestra muralla, Padre Santo, para que esta iglesia pueda seguir creciendo fuerte bajo el diseño de Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano, y acuérdese, los mandamientos del Señor no son gravosos. Y permita que la habitación del Altísimo sea su protección. Que Dios le bendiga.